quiero agradecer el que me hayan invitado a dar la charla, porque cuando hace un mes me dijo Ricardo, que lo tengo ahí detrás, ¿quieres dar una charla tú que te has revisado el tema de síndrome cardiorrenal, una jornada con cardiología? Dije, sí, hombre, digo, este tema pues lo hemos revisado, hemos ido a diferentes sesiones, bueno, pues tenemos muchas revisiones y publicaciones, y bueno, pues mi sorpresa fue cuando vi la jornada era toda de síndrome cardiorrenal y el título era síndrome cardiorrenal en cuidados críticos. Y entonces, pues como siempre voy a hacer una búsqueda y lo primero que hice fue poner síndrome cardiorrenal, me salieron 900 resultados prácticamente, pero cuando le puse la palabra UCI, me aparecieron solo 12 resultados, de los cuales un único artículo hablaba de síndrome cardiorrenal paciente crítico, un artículo de hace casi 10 años. En el momento quise entrar en pánico, ¿no? Dije, bueno, no sé de qué voy a hablar exactamente, pero pensé que era una buena oportunidad para dar la visión desde un punto de vista diferente, ¿no? Del paciente más agudo, del paciente más inestable, de lo que es el síndrome cardiorrenal, ¿no? La definición ya se ha hablado, no voy a entrar mucho en ello. El problema de esta definición, ¿no?, que ya tiene unos cuantos años y que se ha revisado en varias ocasiones, es que tenemos dificultades en la UCI con esta definición, porque cuando nosotros tenemos un problema de corazón y riñón, habitualmente no viene solo con el corazón y el riñón. El paciente viene con edema agudo de pulmón, viene con marcadores de respuesta inflamatoria, y eso nunca le hemos llamado nosotros síndrome cardiorrenal, sino que le hemos llamado síndrome de disfunción multiorgánica, ¿no? Entonces, probablemente hemos estado llamando a síndrome cardiorrenal síndrome de disfunción multiorgánica durante muchos años, y motivo por el cual probablemente no hay registros de esta patología en cuidados intensivos, lo que hace muy difícil la búsqueda específica de este desorden hasta hace poquitos años, que ha empezado a tener mayor importancia. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que en insuficiencia cardíaca aguda hay una elevada incidencia de insuficiencia renal aguda, ¿no? En el fallo cardíaco agudo hasta el 50-60% pueden sufrir insuficiencia renal aguda, incluso en aquellos pacientes que podemos considerar que son menos graves, como es el paciente coronario, ¿no? También sabemos que esa disfunción renal aguda es un índice independiente de mortalidad, incluso aunque sea transitoria. Sabemos también que en el shock cardiogénico prácticamente todos los pacientes hacen un fracaso renal. Y además este fracaso renal suele ser en los 3 primeros días, en el paciente agudo crítico. Si no lo hace los 3 o 4 primeros días, el paciente probablemente ya está mejorando y es más difícil que lo haga. Y si lo hace, ya lo hace en el contexto de cronicidad. Si hablamos de la insuficiencia renal aguda, pues la relación de insuficiencia renal con complicaciones cardiovasculares está menos estudiada y reportada, pero sí que sabemos que en aquellos pacientes con insuficiencia renal aguda hasta el 50% sufren algún evento cardiológico, sobre todo arritmias, insuficiencia cardíaca o eventos isquémicos, y que no es la primera causa de muerte en la insuficiencia renal aguda, los procesos cardíacos, pero que sí está ahí detrás de las infecciones del shock y de los problemas respiratorios. Bueno, el síndrome cardiorrenal agudo tiene su propia fisiopatología, ¿no? Ya se ha hablado de la clasificación, y esta clasificación se hizo hace ya más de 10 años con el objetivo de darle una explicación fisiopatológica. El problema de esta explicación fisiopatológica es lineal, y este síndrome, como hemos visto, no es algo lineal, sino que es un círculo vicioso que se va retroalimentando, y además en los cuidados intensivos no diferencia la gravedad. ¿Qué pasa con la fisiopatología en el paciente crítico? Pues que no tenemos datos, ¿no? Y que pese a la publicación reciente, y tenemos de hace menos de 3 años, de insuficiencia cardíaca aguda y de insuficiencia renal aguda, no tenemos ni unas definiciones, ni unos manejos, ni unos tratamientos claros en estas recomendaciones sobre los síndromes cardiorrenales 1 y 3, que serían los que estaríamos hablando en este caso, ¿no? Además, en las situaciones de gravedad son difíciles de tratar y muchas veces conlleva la pérdida de uno de los dos órganos. Si perdemos el corazón, el paciente fallece, y si perdemos el riñón, el paciente se puede quedar en diálisis. Además, como veremos, hay multitud de alteraciones fisiopatológicas e interacciones que dificultan la complejidad, el manejo del síndrome cardiorrenal en cuidados intensivos. Ya se ha hablado de este artículo habla sobre el concepto que existe ahora sobre la fisiopatología del síndrome cardiorrenal, en el cual ha cambiado nuestra visión. Ya no le echamos la culpa a una bajada del flujo cardíaco, ¿no?, del gasto cardíaco, sino que se ha puesto en el centro de la atención el éxtasis venoso, ¿no?, como trigger, como disparo de este síndrome coronario, ¿no? Se ha visto que los pacientes que tienen fracción de eyección conservada, que están hipertensos o que tienen un índice cardíaco normal,
normal tienen igual o mayor incidencia de síndrome cardiorrenal que aquellos que lo tienen alterado, y sobre todo se relaciona con la congestión venosa y con esa presión venosa central que antes nos comentaban. ¿Pero qué pasa en el paciente crítico? Probablemente el paciente crítico sí que tenga que ver también, el esquema clásico sí que tenga todavía cierto papel, ¿no? La congestión venosa será el trigger inicial y no será el gasto cardíaco siempre que haya esa autorregulación del flujo renal. En intensivos nos encanta la palabra autorregulación, se lo ponemos a cualquier sitio y entonces ya los desvinculamos del gasto cardíaco. Pero resulta que a partir de un punto de índice cardíaco, de gasto cardíaco, cuando empieza a bajar y empieza a bajar el flujo renal, sí que se hace lineal ese filtrado glomerular del gasto cardíaco. Con lo cual, independientemente de dónde empiece, si es en la situación de presión venosa o si es en esta disminución del flujo del gasto cardíaco, lo que se va a producir es una activación simpática con una retención de agua, una liberación de mediadores inflamatorios, una activación endotelial que va a provocar que poco a poco corazón y riñón se vayan haciendo daño, se vayan deteriorando el uno al otro, produciendo una serie de alteraciones que antes nos ha comentado ya Nacho, ¿no? Cuando eso se lleva al extremo en el glomérulo, lo que nos va a producir es una vasoconstricción de la arteriola eferente, que además está comprimida, una congestión de la arteriola aferente y un taponamiento renal. Pero no solo se queda ahí, ahí ya empieza a aparecer otros órganos, ¿no? En el intestino va a haber una congestión venosa que va a producir un éstasis venoso intestinal con un aumento de la presión intraabdominal y una translocación bacteriana. Todo ello provocará también la activación simpática y de liberación de ADH con una disfunción endoteliar y endocrina. Al final, la liberación de mediadores inflamatorios desde el riñón y del corazón van a hacer que se junten, junto a los fenómenos de vasoconstricción y de congestión, fenómenos de vasodilatación, de hipoxia tisular y empezarán a estar afectados también otros órganos. ¿Y cómo le hemos llamado a esto nosotros? Síndrome de disfunción multiorgánica. Tendremos fenómenos de vasoconstricción, de congestión, junto a hipoxia, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, ¿no? Ahí es donde tenemos el paciente crítico y donde se tienen que centrar nuestros esfuerzos. Mirad, tenemos un problema con el diagnóstico del síndrome cardiorrenal en cuidados intensivos. Antes he hablado de la creatinina, ¿no? Para nosotros es un problema la creatinina, se eleva tarde. Y cuando hablamos de un paciente crítico no nos vale el cambio de un día para otro. Yo lo quiero de aquí a 6 horas porque el paciente se me está muriendo. Entonces necesito algo que me mida la función de una manera, renal de una manera precoz. Pasan desapercibidos hasta el 25% de los fracasos renales en la insuficiencia cardíaca en cuidados intensivos y aquellos que diagnosticamos tardíamente. ¿Qué queremos? Pues queremos que un biomarcador que nos lo haga precozmente y que además, si nos puede informar de la causa y si va a informarnos de la respuesta de tratamiento, todavía mejor. En este sentido, se han hablado ya de los biomarcadores, no me voy a profundizar. Quizá los más estudiados en el paciente crítico son los que habéis comentado previamente, el NEFROCHECK y el N-gal sérico, que sí que tenemos ya bastante publicación en pacientes críticos en el fracaso renal agudo, pero lo cierto es que a día de hoy no están disponibles en la mayoría de los hospitales y que su utilidad clínica está limitada a los estudios y todavía no tenemos experiencia para poderlos poner en práctica en cuidados intensivos. ¿Qué hacemos entonces? Pues utilizamos una escala clínica como la que llevamos utilizando ya muchos años. Hemos pasado la Rifle-Akin, ahora estamos quizás utilizando más la escala Cadigo y de la escala Cadigo nos vamos a fijar en el paciente agudo grave, sobre todo en la diuresis. Si el paciente no orina en 6 horas ya lo vamos a dar como un fallo renal, si no orina en 12 horas lo vamos a dar como un estadio 2 y si no orina durante 24 horas, lo que nos pone ahí más de 0,3 miligramos por kilo, le vamos a dar estadio 3 y el paciente va a estar grave. Pero tenemos otra serie de medidas que nos pueden ayudar a detectar aquellos pacientes que están en riesgo, ¿no? Y nosotros que tenemos pacientes con catéteres venosos centrales, pues nos cuesta poco la medición de la presión venosa central. Aquellos pacientes que nos ingresen en fallo cardíaco agudo y que les midamos la presión venosa central y que la tengan alta, y alta me refiero más de 16, más de 20 milímetros de mercurio, tienen un riesgo muy elevado de desarrollar fracaso renal, un riesgo muy elevado de congestión vascular y nuestros esfuerzos deberían ir orientados al control de esta congestión venosa.
Se ha hablado también del Vexus, ¿no? Es otra arma que tenemos a día de hoy que nos puede ayudar a pie de cama y casi en tiempo real a detectar aquellos órganos abdominales que estén congestivos. Podemos insonar diferentes venas del territorio abdominal y gradar según el flujo de estas venas para determinar la congestión. Se ha visto que aquellos pacientes que en el Vexus tienen patrones alterados y que entran dentro de lo que sería el Vexus 3 tienen un alto riesgo de sufrir insuficiencia renal aguda y deberíamos de optimizar el tratamiento para intentar descongestionar a estos pacientes, ¿vale? Por último, un medidor de respuesta al tratamiento, ¿no? Vamos a ponerle tratamiento y no podemos esperarnos 24 horas a ver si responde porque el paciente se está jugando la vida, está inestable. Aquí pues han hecho diferentes estudios. Quizá el más sencillo, el test más sencillo sería el test de respuesta a la furosemida. Se trata de dar 1 miligramo por kilo de furosemida y medir la diuresis y el sodio urinario en las 2 horas. Si la diuresis es de menos de 400 mililitros a las 2 horas, probablemente es que el paciente no va a responder a diuréticos y si se encuentra en un estado congestivo importante, estaría indicado iniciar en ese momento las terapias de reemplazo renal sustitutivo e intentar descongestionarlo de una manera mecánica. También cifras bajas de sodio después de la administración de diuréticos nos informarían del mismo mecanismo y sería un punto más que nos haría pensar en que el paciente no va a responder a diuréticos. Bueno, y llegado a esto, pues cómo manejamos el síndrome cardiorrenal, y me voy a centrar, puesto que van a haber charlas posteriormente que hablen del paciente en planta, del paciente inestable. ¿Qué le podemos aportar en cuidados intensivos a un paciente? Pues para empezar la monitorización, ¿no? Vamos a tener al paciente una estricta monitorización de diuresis y por supuesto mediremos la creatinina, mediremos la urea y mediremos los biomarcadores iones que nos hagan falta, pero nos vamos a fijar sobre todo inicialmente en la diuresis. Evaluaremos si el paciente se encuentra perfundido, con la exploración física, con ecocardiografía, con analítica, mediremos el lactato, mediremos el gasto cardíaco dentro de lo posible, bien con ecocardiografía o mediante métodos invasivos. Evaluaremos la congestión, como hemos dicho, radiografía, eco pulmonar, que ahora nos da mucha información, presión venosa central, la presión intraabdominal, que no la he nombrado, pero que se ha nombrado previamente, también podríamos utilizarla para medir esa congestión. El Vexus, el ProBNP y el CA125, que nosotros a día de hoy no lo estamos utilizando, pero que estoy seguro que utilizaremos en breve. Y, por supuesto, tenemos que evaluar también ese estado inflamatorio. No es extraño ver elevaciones de procalcitonina en estos pacientes, picos de fiebre que no tenemos claro todavía si tenemos que tratar o no y que probablemente vengan secundarios a esa translocación bacteriana, ¿no? Bueno, a modo de axiomas me he atrevido a decir una serie de puntos, ¿no? Mirad, la primera medida en un síndrome cardiorrenal en cuidados intensivos será siempre asegurar una correcta perfusión renal. Tenemos un paciente inestable, no es el paciente que en planta que está estable que le podemos dar diuréticos, no. Si no hemos restablecido la perfusión renal, no iniciaremos diuréticos en ningún momento. Y cualquier expansión de volumen que hagamos en estos pacientes, dada el estado congestivo que pueden tener, debe de ir monitorizado estrictamente con medidas de gasto cardíaco y con medidas que evalúen la respuesta al mismo. ¿Y qué hacemos? Pues mirad, si la primera medida es asegurar una correcta perfusión renal, he hecho aquí un esquema de lo que sería un fallo cardíaco agudo en la UCI. Mirad, tenemos aquí todos los fármacos que se suelen utilizar, bueno, algunos de los fármacos que se suelen utilizar en la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué hacemos cuando el paciente se encuentra inestable? Pues prácticamente todos los retiramos. Podríamos hablar de si hay alguno que deberíamos dejar o no, ¿no? Y ese es un tema interesante. Pero a día de hoy, si el paciente se encuentra inestable, se encuentra hipotenso, la tendencia es que vamos a ir retirándolos todos. Retiraremos beta-bloqueantes, retiraremos nitratos y hemos dicho que no daremos diuréticos hasta que no consigamos la perfusión. Iniciaremos vasopresores, iniciaremos inotropos, ahora hablaremos de cuál, pero si no conseguimos que orine y el paciente se encuentra en shock refractario, pues tendremos el caso más grave, que es el shock cardiogénico refractario. Si el paciente es candidato a los dispositivos de asistencia ventricular, le colocaremos un dispositivo de asistencia ventricular y si a pesar de eso no responde al tratamiento y no inicia diuresis, iniciaremos las técnicas continuas de reemplazo renal. Como habéis visto, en ningún punto de este esquema está puesta la palabra diuresis
diurético, porque si no conseguimos restablecer el flujo, no iniciaremos los diuréticos en ningún momento. Por supuesto, en cualquier momento de este proceso, si aparece congestión importante, acidosis o hipercaliemia, que serían los indicadores clásicos de inicio de diálisis, lo iniciaremos en cualquier momento y no esperaremos a lo demás. ¿Podemos decir algo diferente de todo esto? Pues mirar, sí. En cuanto a qué inotropo o qué vasoconstrictor vamos a utilizar. Tenemos que saber que estos pacientes tienen una resistencia endógena a las catecolaminas. Son pacientes que se encuentran con la actividad simpática alterada y una actividad del sistema renina-angiotensina también alterada, con niveles altos de catecolaminas endógenas. ¿Qué hace el cuerpo? Produce una regulación a la baja de los receptores adrenérgicos. Es frecuente ver en los pacientes cardiópatas que les pones drogas, que les pones vasopresores, les pones inotropos y no responden. Y tienes que ir subiendo las dosis cada vez más sin una clara respuesta. ¿Qué papel podrían tener otros vasopresores, otros inotropos? Pues mirar, tenemos a día de hoy bastantes datos que evalúan el levosimendan en el síndrome cardiorrenal y quizá sería el inotropo de elección, ¿no? Hay mucha bibliografía que sugiere un efecto renoprotector en estados de gasto cardíaco bajo. Es un inodilatador que aumenta el flujo de la arteria renal y disminuye las resistencias postglomerulares sin producir un aumento del consumo de oxígeno renal, ¿no? En cuanto al gasto cardíaco, produce un efecto similar a la dobutamina, con una disminución de la congestión renal, y se ha visto que disminuye la creatinina y mejora el filtrado glomerular con un pico de acción a los 3 días y una duración del mismo de unos 14. Por lo tanto, es un fármaco a considerar si el paciente no se encuentra en shock cardiogénico en el síndrome cardiorrenal agudo. Y si se encuentra en shock cardiogénico, incluso se puede plantear su uso junto a noradrenalina. En cuanto a los dispositivos de asistencia ventricular, pues he dicho, al final de todo, si el paciente es candidato, lo iniciaremos. Como hemos visto en estos pacientes, la mejora hemodinámica que se produce al colocarle un dispositivo de asistencia ventricular suele seguirse de la mejoría en la diuresis, hecho que nos hace pensar que efectivamente en estos pacientes sí que existe una relación clara entre gasto cardíaco y filtrado glomerular. De hecho, se utilizan muchas veces los dispositivos de asistencia ventricular para mejorar al paciente, para mejorar esa función renal, con vistas a mejorar al paciente de cara a un trasplante cardíaco. No obstante, os tengo que decir que hay un síndrome cardiorrenal asociado a estos dispositivos de asistencia ventricular, probablemente por el uso de las membranas, que todavía tiene una fisiopatología y un manejo más complejos de todo esto y que se escapan un poquito a esta charla. Bueno, pues hemos conseguido restablecer la circulación y ahora vamos a intentar controlar esa congestión, ¿no? ¿Qué haremos? Pues lo primero es monitorizarlo. Vamos a tener que monitorizar esa presión venosa, hacer el Vexus. La ecografía pulmonar nos puede dar mucha información, la radiografía, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues utilizaremos en UCI fundamentalmente los furosemida y vasodilatadores. Personalmente no tenemos experiencia en el uso de salino hipertónico ni de albúmina en estas situaciones, y el problema del bloqueo secuencial de la nefrona, que supongo que hablarán posteriormente, es que la formulación de la mayor parte de estos fármacos, si no todos, es oral y que la respuesta es tardía y nos hace falta algo inmediato. Desde luego, si la congestión es refractaria y el paciente se encuentra en edema agudo del pulmón y no responde, lo primero que hay que hacer es dializar al paciente. Iniciaremos una técnica de reemplazo renal intermitente si el paciente una hemodiálisis convencional, si se encuentra hipertenso, y continua si se encuentra inestable. Si el paciente puede aguantar y lo tenemos en ese punto que todavía no está peligrando su vida, podemos hacer ese test de la furosemida, dar 1 miligramo por kilo de furosemida, esperar 2 horas y ver si responde o no responde. Si responde, es decir, hay más de 400 mililitros en 2 horas, podemos duplicar la dosis de furosemida, ponerla en perfusión e ir aumentando la dosis hasta 600 miligramos cada 24 horas. La ficha técnica de furosemida pone 1500, pero la Sociedad Europea recomienda un máximo de 600 miligramos. Si a pesar de ello no responde, iniciaríamos las terapias continuas de reemplazo renal o la hemodiálisis intermitente en el caso de que lo tolerara hemodinámicamente. Si el test de la furosemida es negativo, yo en estos momentos no me esperaría y pasaría directamente a las terapias. En cuanto a cuál utilizar, pues mirar, no hay muchos datos sobre SCUF frente a hemofiltración. Hay un estudio solo en el cual se evaluaron unos 120 pacientes de SCUF frente a hemofiltración y se vio que aquellos que habían sido tratados con hemofiltración presentaban una menor mortalidad que con SCUF. Por lo tanto, yo en el paciente crítico agudo grave me iría más hacia una hemofiltración venovenosa que hacia un SCUF.
¿Cuándo? Ya lo hemos hablado. En el momento que haya acidosis, hipervolemia no controlable, problema agudo de pulmón o hipercaliemia, inmediatamente. Y en el caso de que no esté en esa situación, pues probablemente cuando hay inestabilidad hemodinámica yo sería de los que iniciaría una terapia precoz, y si probamos una resistencia a diuréticos también. 4 cositas sobre las dosis: no menos de 20-25 mililitros kilo hora. La ultrafiltración según tolerancia hemodinámica. Retiraría los diuréticos una vez iniciada la hemofiltración y utilizaría una estrategia dinámica de tal manera que iría modificando cada día las dosis. ¿Cuándo destetaríamos? Cuando la diuresis fuera más de 400 mililitros 24 horas sin diuréticos, momento en el que podemos iniciar los diuréticos. Como conclusiones, pues el síndrome cardiorrenal en UCI es frecuente y muy infradiagnosticado, presenta una elevada mortalidad, especialmente en aquellos pacientes que no son candidatos al trasplante, y con una fisiopatología compleja que implica fenómenos de congestión, hipoperfusión e inflamación. El diagnóstico precoz es fundamental y ahí son prometedores el VEXUS y los biomarcadores. La primera medida es siempre la optimización hemodinámica, donde el levosimendan puede tener un papel importante, y la segunda debe ser la descongestión venosa en la que puede tener un papel el test de la furosemida y las terapias continuas de reemplazo renal, especialmente la hemofiltración venovenosa continua. Esta es la bibliografía y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy María Jesús Montero, de la Unidad de Reanimación, anestesista, y yo, a diferencia de mi compañero, un poco para no solapar, porque al final son unidades de críticos ambas, voy a centrarme en otro aspecto que también considero importante dentro de este tipo de pacientes, sobre todo en los postoperados, que a fin de cuentas son los que nos vienen a nuestra unidad. Bueno, pues aquí un poco para centrar un poco la incidencia de este fracaso renal en nuestros pacientes, hablaremos de que la incidencia se encuentra entre un 40 a un 55% y que es mucho mayor la incidencia de este fracaso renal que un infarto agudo de miocardio o la incidencia por sepsis en nuestra unidad, o incluso del distrés. Incluso la incidencia de este favorece, o sea, su aparición, el desarrollo de una lesión crónica, ¿no?, a largo plazo. Por lo tanto, ¿de qué podemos decir? ¿De dónde partimos, no? Pues en pacientes de cirugía cardíaca, que me voy a centrar sobre todo en este perfil de paciente, es la segunda causa más importante de fracaso renal agudo. Normalmente aparece a los 2-7 días, y realmente en nuestro centro, a pesar de que la incidencia en revisiones que he podido estar viendo está en torno a un 20-30%, en nuestro centro se sitúa en torno al 38%. ¿Y por qué? Pues bueno, ya lo han comentado en las charlas previas: hipoperfusión, inflamación, estrés oxidativo, procesos embólicos, nefrotoxinas, pero bueno, en particular en nuestro paciente que viene de una cirugía extracorpórea, por hablar del paciente de cirugía cardíaca, el tiempo de bomba de circulación extracorpórea es un factor fundamental. Quiero decir, no es lo mismo una bomba larga que una bomba corta. También hincapié en las asistencias, ¿no? Cada vez más tenemos asistencias ventriculares y pacientes que bien desde quirófano se les asiste con una ECMO, o bien en la unidad necesitan un soporte, y por ello la incidencia con muchos más factores de riesgos de este fracaso renal. Bueno, pues viendo un poquito una revisión del fracaso en pacientes de cirugía cardíaca, vemos que efectivamente 43%, que de los van a requerir diálisis hasta un 10%, y que de estos, los pacientes con trasplante cardíaco, que en este hospital se realizan muchos, podríamos hablar de una incidencia de un 70%. Ahora luego veremos más detallado algunos metaanálisis. ¿Y cuál es el problema? Pues la morbimortalidad asociada y sobre todo el alto tiempo de recuperación, ¿no? Estos pacientes se recuperan con un 30% más de estancia en nuestra unidad y con mayor morbimortalidad asociada. ¿Y por qué hablo tanto de la bomba extracorpórea? Porque la bomba extracorpórea va a favorecer pues la liberación de radicales libres, como ya han comentado, la activación del eje renina-angiotensina, la activación de una serie de sustancias que van a actuar sobre nuestra nefrona, y todo esto unido a la hemodilución, unido a los flujos, que no siempre la bomba son flujos continuos o pulsátiles, pueden hacer que nuestro riñón al final tenga cierta repercusión. Voy a nombrar 4 cosas de la cirugía vascular. Vascular me refiero a cirugía de aorta, ¿no? Los pacientes no solo son cardíacos, sino que también tenemos cirugía de aorta, sobre todo aorta ascendente, y los vemos en nuestra unidad con una incidencia mucho mayor que en los de cirugía cardíaca, llegando incluso al 50%. ¿Qué nos dicen un poco las guías en estos pacientes de cirugía de aorta, no solamente torácica, o sea, aorta torácica concretamente? Pues que lo más importante es el fast track precoz, y aquí empiezan a hablar de los biomarcadores.
factores, ¿no? Empieza el hincapié y ahora hablaremos un poquito de ellos. ¿Y por qué? Porque, como podéis ver en la parte de la izquierda, efectivamente la cirugía, he dividido en la parte roja lo que sería la cirugía abierta, en la parte derecha endovascular. ¿Y por qué? Porque la incidencia es mucho mayor de riesgo de fracaso renal agudo en nuestras unidades en las cirugías abiertas. También es cierto que en la endovascular se utiliza mucho el contraste y el contraste, desde luego, no va a favor de nuestro riñón, pero sí que es cierto que se intenta abogar cada vez más por la terapia endovascular, también por nuestro fast track precoz y porque el paciente va a recuperarse antes. Y aquí hablamos de las estrategias de prevención, que me voy a centrar mucho en ellas en la evolución de la charla, y simplemente no mencionar que a nivel preoperatorio, cuando los vemos en la consulta de preanestesia, hay una serie de ítems que vamos a tener en cuenta, y entre ellos tenemos aquí uno en cuanto a la anemia. Y, por otro lado, hablaremos de los pacientes diabéticos, que en cirugía cardíaca y en cirugía vascular diría que la prevalencia es altísima, por no decir casi por su totalidad. ¿Y por qué viene todo esto? Porque en las CADIGO hablan de que efectivamente el fracaso renal, los pacientes más propensos a desarrollarlo son los pacientes de cirugía cardíaca, y son los pacientes de cirugía cardíaca no mayor, hablamos de las cirugías vasculares, ¿no? Cirugía vascular mayor. Las clasificaciones son las que son. Seguimos con la clasificación, como ha dicho Sergio, aquí o la rifle. Nos basamos en la creatinina a día de hoy, nos basamos también en el débito urinario, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen las guidelines de la sociedad, ¿no?, de cirugía cardíaca? ¿Cómo actuar en estos pacientes? ¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo prevenirlo? Pues bueno, evitar el radiocontraste, los agentes nefrotóxicos, disminuir al máximo los SIECAs, los ARA2, monitorización hemodinámica avanzada, control de la volemia, evitar, pues sí, está claro, todos los expansores de volumen, el control de la glucemia muy estricto en el preoperatorio, en el intra y en el postoperatorio, y una vez más monitorización de la creatinina y del débito urinario. Pues bueno, se hizo una conferencia posterior y en la que hablaban que efectivamente hay un terreno ahí que no sabemos muy bien cómo guiarlo, cómo cuantificarlo, ¿no? Cómo cuantificar ese volumen, cómo cuantificar qué volumen tiene este paciente, cuál es el mejor parámetro hemodinámico, monitorización hemodinámica, que llegamos tarde con la creatinina, como ha dicho mi compañero, que muchas veces la creatinina se eleva, pero tú ya estás con un paciente en fracaso renal, aunque la creatinina en el primer control de las 24 horas sea una creatinina normal, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en los pacientes de trasplante? Que he dicho que la incidencia era muy elevada. Pues en este metaanálisis, que se hizo cerca de 4.000 estudios, hablan que la incidencia de lesión renal asociada a estos pacientes es cerca de un 50%, y que de los cuales van a necesitar terapia de reemplazo renal está en torno al 12%. ¿Y esto qué conlleva? Morbimortalidad, como siempre, al año, a los 90 días. ¿Y a qué lo asocian? Una vez más, la bomba, el tiempo de extracorpórea, es un factor muy, muy importante, pero en estos pacientes la morbilidad previa de este paciente y en qué condiciones nos llega a nuestra unidad después de un trasplante cardíaco, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de riesgos preoperatorios que ya se han nombrado por mis compañeros, básicamente los mismos de ellos, y continuamos en cómo adelantarnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Bueno, las guías dicen creatinina y ritmo diurético, ¿no? Ahí seguimos, esto está claro que es así, pero nos vamos a meter un poco en hablar estos biomarcadores. La FDA ha aprobado el ENEGAL y el NEFROCHECK. El NEFROCHECK es el que han comentado en varias charlas, es el TIM2 y el IGFBP7. Pues bueno, a raíz de este NEFROCHECK vamos a ver que me voy a centrar en él un poquito para hablar 4 cosas de él. ¿Qué es esto? Pues realmente es un biomarcador que aparece elevado en orina en el momento que hay un arresto, que dicen ellos, ¿no? Un stop en el ciclo de desarrollo celular, y esto se produce pues ya bien sea por isquemia, hipoperfusión, procesos tromboembólicos o estrés oxidativo, es decir, daño en el riñón, se elevan estos marcadores. ¿Y qué tenemos de ellas, ¿no? ¿Qué nos dice la bibliografía de este biomarcador? Bueno, pues el NEFROCHECK en este grupo de trabajo lo determinan en pacientes postoperados de cirugía cardíaca, pacientes de alto riesgo. Es un ensayo multicéntrico, randomizado, y lo que observan es que efectivamente su determinación consigue su determinación precoz, implementar una serie de medidas, consiguiendo así
que el fracaso renal se disminuyera de severo a moderado, con lo cual evidentemente no lo evita, pero sí que conseguimos adelantarnos a él. En este otro estudio, efectivamente, lo determinan de forma intraoperatoria, porque todavía no está muy establecido si antes, post, cuánto tiempo hay que pasar para determinarlo. Establecen que efectivamente en los estadios 2-3 aquí, no en los unos, no es tan sensible, una vez más, tanto en el postoperatorio inmediato o 3-4 horas, efectivamente se eleva y nos permite, independientemente, una vez más, de determinar creatinina y débito urinario, adelantarnos a lo que puede pasar. Eso por un lado. Y por otro lado, ya hemos ido nombrando el VEXUS, ¿no? Ha sonado mucho el VEXUS por aquí y por allá. Efectivamente, en la unidad de críticos es fundamental la valoración ecográfica de la congestión venosa. Como podréis ver en esta imagen, y ahora luego la ampliaremos, hay que valorarlo no solamente a nivel ecográfico, hay que hacer una ecografía, sobre todo en estos pacientes que estamos hablando que son pacientes cardíacos, hay que valorar el pulmón y hay que valorar 3 ventanas mínimo, y entre ellas tenemos flujos hepáticos, tanto el flujo, ahora veremos, bueno, vamos a volver a tratar, tanto el flujo hepático a nivel de las suprahepáticas como el flujo portal, como a nivel renal. Facilidad o no, evidentemente, como cualquier ecografía requiere un training, pero bajo nuestro punto de vista, menor training que a lo mejor hacer una ecocardiografía para una persona no experta en ecocardio. Y este VEXUS, ¿a raíz de qué viene? Bueno, pues es un estudio bastante potente en el que, por primera vez así nombrarlo, establecen distintos grados de severidad. Grado 0 es que no existe severidad, 1, 2, 3 de menor a mayor, y establecen distintos tipos de asociación de patrones y le asignan un número, ¿no? He nombrado, o sea, he subrayado aquí el VEXUS-C porque al final es el que se llega a la conclusión, y se llega a la conclusión ¿por qué? Porque se establece que en los pacientes que presentan este VEXUS-C, en pacientes postoperados de cirugía cardíaca, se asocia muy fuertemente al desarrollo de una lesión renal aguda, es decir, la presencia de 2 valores alterados junto con una cava superior a 2 se asocia al desarrollo de insuficiencia renal en pacientes postoperados, con lo cual evidentemente estos valores, esta ecografía se debe de realizar, se realiza a pie de cama. Los flujos, las ondas, lo que vemos fundamentalmente es que en el Doppler hepático, las suprahepáticas, es un flujo al principio normal y posteriormente vemos como progresivamente incluso podemos tener en los cambios severos una positivización de la onda sistólica. En el flujo portal es un flujo venoso continuo y lo que a nosotros nos llama la atención o nos significa severidad es la pulsatilidad de la misma, es decir, cuando aparece un flujo como si fuera arterial en vez de venoso. Y a nivel venoso, digamos a nivel renal, sí que vemos que la parte arterial es una parte arterial con un flujo muy normal, pero en la parte venosa, que es la parte inferior, vemos como progresivamente aparece una pulsatilidad, incluso una desaparición o un flujo reverso de la onda sistólica, que es lo que vemos aquí. A medida que nos alejamos de la aurícula derecha, los flujos venosos son más continuos y no son tan pulsátiles. Esto nos permite realizarlo a pie de cama, nos permite una actuación precoz, independientemente de que analíticamente y clínicamente vayamos valorando al paciente. ¿Y por qué el VEXUS? Bueno, pues en los pacientes con síndrome cardiorrenal se ha visto que la implementación del VEXUS nos permite de manera precoz actuar sobre estos pacientes. No quiere decir que no la vayan a desarrollar, pero sí que es cierto que nos permite implementar una serie de medidas que puede favorecer o enlentecer su progresión. En este estudio concretamente, en los pacientes que tengan un VEXUS 0, es decir, que la probabilidad de desarrollo del mismo era mínima, pues si estaban en un cuadro de hipoperfusión le administraban volumen. Grados 2-3 se les realiza un ecocardio en función de la situación cardiológica, o bien se administra cualquier tipo de inotrópico, o bien, en caso de que la función cardíaca sea correcta, abogan por la implementación de terapia deplectiva. Por lo tanto, planteándonos un poco esto, hace ya casi 6-7 meses dijimos, pues vamos a meternos en el grupo de trabajo del NEFROCHECK. El NEFROCHECK se puede pedir en nuestro hospital, de hecho lo tenemos en el Orion. Le estamos realizando un estudio, que este es nuestro protocolo, realizado por la unidad de reanimación. Se solicita entre 4 a 6 horas. En la parte del verde vemos cuando sus valores son menores de 0,3, el riesgo estimado de desarrollo de este fracaso renal inmediato es muy bajo, por lo tanto nos indica que puede ser un paciente fast track precoz.
y así se realiza. Si está entre 0,3 y 2, sí que es cierto que hay que implementar una serie de medidas, entre ellas una valoración ecocardiográfica, limitar las transfusiones a un trigger de 7,5, control de diuréticos, evitar agentes nefrotóxicos, aunque generalmente se suele hacer de manera precoz, y cuando ya estamos en un valor de 2, ya en este caso sí que ya empezamos con el VEXUS, no solamente el VEXUS a nivel hepático, VEXUS renal, VEXUS pulmonar, y ya incluso en cuanto vemos que no hay respuesta a terapia diurética, intentamos la terapia de reemplazo renal de manera precoz. Y esto es un poco lo que os quería comentar en cuanto a las medidas de prevención. Gracias. Buenas tardes a todos y sobre todo dar las gracias a los organizadores, al doctor Almenar y a la doctora Pilar Sánchez. Yo voy a hablar del síndrome cardiorrenal en planta de hospitalización. Yo he organizado la charla en estas 4 partes y lo vehiculizaré con un caso clínico para hacerlo un poquito más ameno y también que sea más ilustrativo. Y pues para comenzar, la congestión, como todos sabéis y como hemos hablado durante toda la tarde, es un componente central en la definición propia de la insuficiencia cardíaca, y es que la mayoría de las hospitalizaciones se deben a ella, y bien sea por sobrecarga, redistribución o una combinación de ambos. Y aparte, la congestión a largo plazo lo que contribuye es a un deterioro funcional y estructural de todos los órganos, multiorgánico. Y es muy importante a tenerla en cuenta durante la hospitalización, como podéis ver en este estudio, ya que cuando los pacientes valoraban una escala de congestión, y cuando se iban a casa, más del 50% de los pacientes se iban congestivos. Y la mayor grado de congestión se asociaba a empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y a mayor mortalidad. Con lo cual, vamos a centrar la charla sobre todo en el síndrome cardiorrenal tipo 1 y os voy a presentar a nuestro paciente. Pues nuestro paciente es un varón de 88 años con una comorbilidad no desdeñable, hipertenso dislipémico, EPOC, había estado recientemente ingresado por una neumonía COVID, pero destaca que a nivel cardiológico no tenía ningún antecedente relevante. Y su creatinina, bueno, pues para tener 88 años tenía un filtrado de 58 previo. Independiente y cognitivo preservado, el señor era autónomo. Este era su tratamiento habitual. El paciente ingresó en febrero del 2021 por un dolor torácico, 2 horas, con unas troponinas que se habían doblado. Sube a planta y a las pocas horas presenta una taquicardia ventricular, en ese contexto un EAP que cede con amiodarona, pero al final se traslada a REA pues para estar más vigilado. Esta es su eco. Veis que el ventrículo izquierdo tiene una disfunción significativa, sobre todo el casquete apical quieto. Está unos días en REA, evoluciona bien, sube a planta a los 3-4 días y se le hace el estudio etiológico, no era isquémico. Llama la atención, estaba el señor cuando durante la evolución en planta, una disnea persistente a mínimos esfuerzos, edema ligero, y había deteriorado la función renal. Iremos viendo esto progresivamente. ¿Y qué herramientas tenemos para el diagnóstico de la congestión? Bueno, pues aunque la anamnesis y la exploración física son los primeros pasos en la evaluación de la congestión, hay que tener en cuenta otras herramientas para que podamos identificar la congestión, sobre todo subclínica, y cuantificar la severidad. Ya hemos hablado de biomarcadores, no os los voy a repetir, los péptidos natriuréticos, el K125, y uno que me ha parecido muy interesante, que los cardiólogos la verdad que le hacemos poco caso, los nefrólogos más, es la albuminuria, que recientemente, aparte de estar relacionada con un empeoramiento pronóstico de los pacientes, se ha definido como un marcador sistémico de congestión. Este estudio se presentó hace poco, es 2 cohortes, una índice y otra de validación, en el que tenían una prevalencia de macroalbuminuria del 10% y otra de microalbuminuria del 35%, y que se asocia con parámetros de congestión, con los biomarcadores, con signos ecocardiográficos y aparte con mayor mortalidad e ingresos por insuficiencia cardíaca, como podemos ver en las curvas. O sea que un marcador interesante
lo tendremos que pedir más. Otras herramientas clásicas, la radiografía de tórax, pero tenemos que tener en cuenta, no descuidar que hasta un 20% de los pacientes con congestión clínica tienen la radiografía de tórax normal. Es por eso donde surge el papel de la eco pulmonar y la eco que hemos estado comentando, el Vexus y demás técnicas. Bien, volvemos a nuestro caso clínico. ¿Qué nos contaba el paciente? Disnea, mínimos esfuerzos y edema leve. Las constantes estaban bien, saturaba 93% con unas gafas nasales a 2 litros. Biomarcadores altísimos. CA125 llamativamente alto, 425. Otros parámetros de la analítica, pues un filtrado de 25, sodio de 131, anemia, pero tenía una anemia crónica el paciente, proteínas ahí bajas en el límite, su radiografía de tórax, congestión pulmonar, no hace falta que le hagamos ecopulmonar, y la ecocardio, que ya os la había enseñado antes, una FEBI del 38%, el ventrículo derecho normal y válvulas no significativas. Le miramos la cava, está congestivo, 23 milímetros. Luego seguiremos con nuestro paciente. Bien, ya tenemos las herramientas. Estas son las herramientas básicas para diagnosticar la congestión. Ahora vamos a identificar perfiles de congestión que nos pueden ayudar luego en el tratamiento, en el manejo terapéutico. Esta infografía, este artículo se ha publicado recientemente, habla de los diferentes biomarcadores de congestión me gusta cómo lo clasifica. Hace una clasificación que tiene en cuenta varias cosas. La primera de todo, lo divide en 4 fenotipos, en 4 perfiles de congestión, y lo primero que tiene en cuenta es la instauración agudo a crónico, el tiempo. Lo segundo que tiene en cuenta es la distribución regional, si es sistémica o si es pulmonar o sistémica. Lo tercero que tiene en cuenta es el compartimento de distribución, si es intravascular o intersticial, ¿vale? Entonces, esto nos sirve, pues, sobre todo, pues, para comprender estos perfiles, nos puede ayudar también en el manejo de los pacientes. Tendríamos aquí situados a los pacientes que nos han hablado ellos, de UCI, que necesitan más vasodilatadores, más que diuréticos y también más inotropos, y aquí el paciente crónico con más edema, que necesitará mucho más diurético y otras cosas de las que iremos hablando ahora. Esto es más o menos lo mismo, pero de otra forma puesta, en las que las herramientas que tenemos para valorar en función de qué sitio. Incremento de las presiones cardíacas, el NT-proBNP, lo que nos ha dicho el doctor Sánchez Lázaro. El incremento de la congestión tisular, el CA125. Luego los marcadores, la eco, el Vexus como tal, es marcador nos evalúa la congestión principalmente intravascular, ascitis, derrame pleural, edema, la congestión tisular. Y esto es un estudio de nuestra unidad que estaba en vías de publicación, en la que todos nuestros ingresos por insuficiencia cardíaca los clasificamos en perfiles de congestión. Son los perfiles que llamamos del doctor Almenar, porque es el creador de estos perfiles. Entonces, ¿en qué parámetros evaluábamos? Si tenían congestión pulmonar, fallo renal, fallo del ventrículo derecho, el CA125 y la cantidad de diuréticos que llevaban. Podéis ver que van de menos a más diuréticos, también el CA125 de menos a más. En resumen, los perfiles más frecuentes son el 1 y el 2, que son normalmente congestión pulmonar, que necesitan poco diurético de Lassa, tiacidas, y el menos frecuente, pero también hay que tenerlo en cuenta, el refractario, más congestión, fallo renal y fallo del ventrículo derecho, ¿vale? Bien, volvemos a nuestro caso clínico. Recordad, es un cardiorrenal tipo 1, descompensación aguda de IC, descompensación aguda renal. El edema que tenía cuando lo valoramos era ligero, marcadores de congestión muy alta, la función izquierda bien, la derecha normal, y congestión pulmonar y la cava dilatada. ¿Dónde lo podríamos situar en el estadio temporal? Pues más o menos por aquí, en el centro de pero puede que vaya evolucionando hacia aquí.
Y en los perfiles del doctor Almenar, pues no os lo digo porque si no os hago spoiler de lo que viene del caso. Vale. Y ya lo último que vamos a hablar es de la escalada terapéutica, del tratamiento de las opciones terapéuticas que tenemos para tratar la congestión. Aquí hay un resumen de todas las partes de la nefrona, los diferentes fármacos que tenemos para ir bloqueando secuencialmente, y os lo voy a ir contando de proximal a distal para que sea mucho más fácil. Vamos a hablar de aspectos prácticos, no me voy a meter aquí a hablar de la nefrona intensa. Vale, tuvo el proximal, la acetazolamida, bloquea el bicarbonato y el sodio. Sabemos que como monoterapia no nos sirve como diurético, tiene escasa potencia, ya que tiene posteriormente muchos mecanismos de compensación a nivel distal de la nefrona. Pero en combinación sí que potencia la eficacia diurética. También pensar en ella para el equilibrio de la alcalosis metabólica que producen los diuréticos del ASA y las tiacidas. Y hay que tener en cuenta que a veces la taquifilaxia que puede producir, lo que normalmente hacemos es darlo a días alternos o decir 2 días sí, 1 día no, para evitar este efecto. Bien, no teníamos grandes estudios de la acetazolamida, pero recientemente ha salido este ensayo clínico de la acetazolamida intravenosa, que eso sí que no lo tenemos aquí, comparado con placebo. Y los resultados son beneficiosos de cara al endpoint de congestión. Se van a los 3 días, podéis ver que a los 3 días con acetazolamida tenía menos descongestión y también al alta. Otros parámetros que analizan, tiene mayor diuresis, mayor natriuresis, el grupo de la acetazolamida, y respecto a los endpoints, el que le ha salido favorable es el endpoint primario, que era la descongestión a los 3 días de la randomización. Los secundarios como duración de la hospitalización, muerte, eso no. Bien, otros diuréticos que ya hemos hablado mucho que actúan a este nivel son los SGLT2, pues hay que pensar en ellos. Si está descompensado por IC, hay que pensar en ellos. Y hemos dicho también que en IC aguda mejoran pronóstico. Y pasamos a los diuréticos de ASA, la piedra angular de los diuréticos. Es que estos son los que tienen mayor eficacia diurética y natriurética, pero tienen ciertas peculiaridades que hay que conocer. Y entre ellos es la biodisponibilidad, sobre todo de la furosemida. Tiene una muy variable, del 10 al 90%, y es que se ve afectada pues, por el edema, por el vaciamiento gástrico, por el flujo sanguíneo, por la congestión venosa. La torasemida es más estable, sí que es más estable, tiene una biodisponibilidad más estable, del 80 al 90%. Hay ahora ensayos en marcha que la quieren comparar con furosemida. Bueno, veremos resultados. Es verdad que aquí la usamos menos porque al final la presentación que tenemos estas son las equivalencias. 40 miligramos de furosemida equivalen a 20 de tora. La utilizamos menos porque realmente, pues eso, la presentación de 10 hay que dar mucha pastilla. Y otra cosa que hay que saber es el umbral natriurético que tienen los diuréticos de ASA. Hay que superar ese umbral para que haga un efecto. El umbral natriurético de un paciente sano, para que os hagáis una idea, es de 20 miligramos de furosemida. Esto aumenta con la IC, con el paciente renal. Entonces, bueno, a él lo que recomiendan las guías es al ingreso duplicar la dosis que lleva en casa. Y efectos crónicos del uso de la furosemida, de los diuréticos del ASA, el remodelado y la hipertrofia del túbulo distal y el túbulo colector. Nada, los consideramos como la primera línea de tratamiento. Estas son las diferentes vías de administración que tenemos, y a la hora de ingresar, bueno, normalmente cuando ingresan no les vamos a poner diurético oral, podemos elegir en bolus o continuo. ¿Y qué diferencias hay? Hay pocos ensayos, pero de los pocos que hay salían que era igual, pero es verdad que hay que tener en cuenta que no le daban, en el grupo de continuo no le daban bolus para alcanzar el umbral natriurético. Y otras vías de administración que tenemos para la furosemida, aunque esas las utilizamos más para casa, es la bomba elastomérica o la solución oral, el segurilón oral, que se lo tomen. Nosotros en nuestro grupo utilizamos mucho la solución oral
ya que los comparamos. Comparamos las dos técnicas, las dos vías de administración durante 5 días y lo que veíamos, ¿tengo esto todavía? Sí. Lo que veíamos es que con la furosemida oral en solución mejoraban la NIJA, perdían más peso y consultaban menos veces. Y ya para acabar con los diuréticos del ASA, tenemos que tener en cuenta el suelo salino hipertónico. Nosotros lo utilizamos mucho. La teoría es de que el agua libre del espacio intersticial pasa al compartimento intravascular. Estudios hay contradictorios, pero es verdad que también son con protocolos diferentes, con concentraciones, horarios, entonces es difícil. La experiencia que nosotros tenemos es buena. Ojo, hay que tener cuidado que cuando le ponemos el salino hipertónico hay que hacer analítica precoz porque los iones los perdemos. Vale, ya pasando al túbulo distal, las tiacidas son las que consiguen contrarrestar esto que hablábamos de la hipertrofia del túbulo. Bueno, pues cuando hay el efecto, el uso crónico de los diuréticos del ASA, se puede compensar con tiacidas. O sea, combinándolos con tiacidas se disminuye la refractariedad diurética que se genera. Hay un importante aumento de la natriuresis. 2 moléculas importantes que tenemos que saber y sobre todo cómo utilizarlas. La hidroclorotiacida, la absorción es más rápida, va a hacer efecto mucho más rápido, aunque la vida media es más corta, 6-12 horas. Clortalidona, más lenta, con unas 8 horas de absorción y vida media más larga. O sea que si la vamos a usar durante la hospitalización, pues quizá hay que dar una dosis más alta de clortalidona de cara a que haga efecto con el diurético de ASA. Y también un estudio bastante reciente, lo que pasa que no está publicado, mostraron los resultados en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca hace unos meses, es el Clorotic, además es un estudio nacional y es con hidroclorotiacida comparada con placebo asociada a furosemida. También mostró beneficio en la reducción de la congestión. Y ya para terminar el túbulo distal, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Bueno, la aldosterona sabemos que está muy alta en la insuficiencia cardíaca crónica. Esto promueve reabsorción de sodio, más expresión de canales y 2 moléculas que han demostrado y que además están indicadas como clase 1 en la FEBI reducida es la espironolactona y la plerenona. Las dosis diuréticas son más altas que cuando las damos. Hay un ensayo, el ensayo tampoco salió bien, pero evaluaba espironolactona de 100 miligramos en comparación con placebo a las 96 horas. Lo que en un análisis posterior lo que se dice es que, claro, la espironolactona tarda 48 horas en hacer efecto, entonces no daba tiempo. Pensar en ella cuando tenemos una hipopotasemia. Y otras moléculas nuevas que seguro que vienen con fuerza es finerenona. De hecho, ya hay estudios finalizados. Estamos ahora en FEI preservada participando en un ensayo. Bueno, veremos los resultados de esta molécula. Y para ya acabar con los diuréticos, los acuaréticos, el tolvaptán, excreción de agua libre. Nosotros también tenemos mucha experiencia con tolvaptán y va muy bien. Al paciente que responde orina litros y litros. Esto es una medicación que tienen que recoger en farmacia del hospital y la verdad que la experiencia es buena. El estudio que hay es el Everest, que se realizó en FEBI reducida, mejoraba la disnea y la congestión, aunque no tenía efecto sobre la morbimortalidad, y en un análisis post-hoc sí que lo que se vio es que tenía mejor beneficio en los pacientes que tenían una hiponatremia de menos de 130. Cuando acabamos ya el tratamiento con los diuréticos, nosotros lo que nos planteamos es la ultrafiltración periférica, que solo la voy a mencionar porque ahora el doctor Sánchez Lázaro va a hablar largo y tendido, pero sí que me gustaría que vieseis un efecto que no tiene, es que no hipotensa, entonces la podemos hacer en planta tranquilamente. Bien, ya tenemos todos los fármacos, ahora ¿qué guías hay? Bueno, realmente no muchas y algo liosas.
Esta es un documento de posicionamiento de la Sociedad Europea en la que nos decía lo que os he comentado antes. Un paciente que no ha recibido nunca diuréticos, le puedes dar 20 a 40 miligramos, un bolo. Si ha recibido ya diuréticos antes, hay que duplicarle la dosis, pero lo que insiste en que hay que hacer una evaluación temprana del tratamiento, que viene más o menos a ver lo que nos ha dicho Sergi. Después de las 2 horas, sodio urinario tiene que estar entre 50 a 70 equivalentes. A partir de después de 6 horas, tiene que haber orinado más o menos 100, 150. Esto, bueno, pues es un método de evaluar si están teniendo respuesta diurética. Si esto no es así, hay que duplicarles la dosis y estar pendiente. Pero a efectos prácticos realmente es complicado por la organización, por lo menos aquí en nuestro hospital. Y lo que también nos dice, a partir de las 24 horas, que considera un volumen suficiente, más de 3 o 4 litros. Nada, nosotros también disponemos de un protocolo exhaustivo de tratamiento diurético escalonado en la unidad, por si estáis interesados. Distinguimos el ambulatorio y el hospitalizado. Y para resumir todo esto que os he contado, voy a utilizar esta infografía que hemos realizado recientemente está en vías de publicación también. ¿Con qué empezamos? Diuréticos de Lassa. La forma en función del paciente. Segundo escalón, la tiacida. Y a partir de ahí, tercer escalón, tenemos todos estos para bloquear la nefrona. ¿Qué podemos tener en cuenta? Si tiene alcalosis, la acetazolamida, hiponatremia, el acuarético, hiposmolaridad, suelo salino, según guías y SGLT2, y según guías o hipocalemia, el antagonista, el ARM. Y si persiste, considerar ultrafiltración o diálisis peritonea. ¿Vale? Ya acabamos con el caso, que lo habíamos dejado abandonado. ¿Qué es lo que le pasó a nuestro paciente? Bueno, pues estaba con un edema ligero, con la congestión pulmonar, pues estaba con su furo 20 cada 6 horas y su ARM, pero seguía con edema, orinaba poco y finalmente le subimos la furo y además le añadimos tiacida, más edema, le ponimos hipertónico, más edema, orinaba bien pero justo, le añadimos tolvaptan, refractariedad total. Además le añadimos perfusión de levosimendan, no había manera, cada vez estaba más congestivo. Finalmente utilizamos con el paciente la ultrafiltración periférica. Este era de los primeros casos. Cuando utilizamos la ultrafiltración periférica, retiramos durante la ultrafiltración los diuréticos y ¿cuáles fueron los resultados? Tras 16 horas que aguantó el sistema ahí, normalmente aguanta más, pero eran nuestras primeras, la ultrafiltración extrajo 1800 y su diuresis espontánea sin diuréticos fue de 1200. Esto que nos permitió haber descansado de los diuréticos, haberle quitado estos litros, se pudieron reducir los diuréticos. Y a la semana conseguimos mandarlo a casa con la OHD. Bueno, es un paciente de vida real y realmente reingresó una semana después. Estos pacientes tienen mucho riesgo, pero esta vez ya nos lo sabíamos y empezamos con dosis altas. Ultrafiltración y se pudo ir a casa con poquita furo y tolvaptan. El paciente no ha vuelto a tener ingresos por insuficiencia cardíaca hasta abril de este año. Y realmente ha sido por congestión pulmonar, no ha tenido congestión sistémica. Y ya para terminar, las conclusiones: la congestión debida al IC contribuye al deterioro funcional estructural de muchos órganos y sistemas y empeora el pronóstico de estos pacientes. Hay que conocer estas herramientas para evaluar el grado de congestión y así identificar el perfil del paciente para planificar el tratamiento. Y el abordaje terapéutico incluye una escalada de tratamiento diurético. Primera lección, los diuréticos de Lassa y una evaluación continua para que no se nos escapen. Y obviamente falta evidencia científica en todo esto, por lo que hay que incentivar la investigación. Vamos un poco ya mal de tiempo, pero hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar estos tres ponentes. ¿Queréis hacer alguna pregunta que haya quedado? Vale, cuando quieras, por favor.
pregunta va un poco más dirigida a la compañera de reanimación, a raíz del protocolo que tenéis establecido en Nefrocheck. Quería preguntaros, en ese riesgo intermedio creo que comentabas el tema de la transfusión, ¿no? Que poníais un umbral de hemoglobina menor a 7,5 como para entiendo que no transfundir si no tiene esa necesidad, ¿no? Entiendo que es para evitar la sobrecarga de volumen, ¿no? Efectivamente, siempre y cuando el paciente no esté inestable, quiero decir, con clínica de hipovolemia. Lo cuento porque nosotros desde nefrología lo vemos siempre, pero siempre nos llama un poco la atención o nos choca el hecho de imaginarnos el riñón con necrosis tubular aguda y con hipoxia renal y encima con la hemoglobina tan bajita, ¿no? Y decimos, jolín, qué bien le vendría a este riñón que la hemoglobina estuviera un poco más alta para estar mejor oxigenado y recuperarse mejor del fracaso renal, ¿no? Que es un poco pues, el otro punto de vista. Entonces siempre tenemos ese dilema, ¿no? Por así decirlo. También tienes otros marcadores como el ácido láctico que también lo monitorizas y aparte tienes esta monitorización hemodinámica que te permite un poco guiarte y evitar, en ese caso, si viéramos que efectivamente que el láctico se nos está elevando o el paciente se nos inestabiliza, evidentemente transfundimos, ¿no? Esto es un protocolo y al final los pacientes son pacientes, ¿no? O sea que la idea es esa. En ese sentido, todos los estudios que hay de comparación de estrategias liberales frente a estrategias conservadoras de transfusión, aquellos que tienen estrategias liberales y que transfunden más, tienen más incidencia de fracaso renal. Probablemente porque la sangre no es de uno mismo, ¿no? Es de otra persona y hay cierta reacción inflamatoria, ¿no? Entonces somos en las unidades de críticos bastante restrictivos y lo sabéis, vamos, que nosotros ponemos el corte más bajo de lo que ponéis vosotros. Gracias. Estamos en ello. Sí, bueno, según el algoritmo, nosotros en principio lo estamos realizando en los pacientes que reúnen los criterios de inclusión y lo estamos realizando y, bueno, evidentemente fracaso renal vemos, pero sí que es cierto que cuando veamos el resultado del estudio podremos ver si lo hemos disminuido porque al final todo, gracias a los registros que tenemos, nos va a permitir ver si realmente nos permite... No, claro. Bueno, algunos estudios los hay, compañeros que nos han dado algunas charlas de otras unidades nos han dicho que efectivamente es una manera un poco precoz de hacerlo, pero bueno, al final el estudio está en marcha, lo que pasa que bueno, hay que mandarlo al laboratorio, el reactivo tenemos que tenerlo, o sea que es complejo, pero está en marcha, sigue en él. Bueno, pues como hay muchas más cosas que preguntar, lo haremos ya después, a nivel personal y damos paso a la siguiente mesa. Muchísimas gracias a todos.